Padre, en primer lugar, Señor, que esto no sea una repetición de rezos, de cosas que ya te hemos dicho. Que lo que te estamos diciendo ahora, no solo yo, Señor, sino cada uno de los que estamos aquí, salga del corazón. Tenemos necesidad de ti, Señor. Tú eres nuestra vida, eres nuestro todo, eres nuestro Dios. Permítenos, Señor, que cada día te conozcamos más y más. Y no permitas, Señor, que nos contentemos con formulismos o rutinas o rituales, Señor. Repeticiones que no tocan el corazón. En el fondo de nuestro ser siempre hay una necesidad, Señor, y solamente tú la puedes colmar. Y eso lo puede decir cada uno de los que está aquí hoy. Así que, Padre, levantamos clamor a ti. Pedimos la obra maravillosa, Señor, del cielo, de tu Espíritu Santo, en nosotros, tocándonos y llevándonos hacia ti, dándonos conciencia de lo que tú quieres en este tiempo, abriendo nuestro entendimiento, Señor, trayendo tu Espíritu con luz y con verdad sobre nuestra mente y nuestro espíritu, Señor. Que nuestro entendimiento quede cautivado por tu palabra y por tu revelación desde ya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos oyendo, no sé cómo decirlo, estamos oyendo, sí, a muchos siervos del Señor hablando de la próxima venida del Señor por su iglesia. Bien es cierto que muchos otros parecieran no estarle dando importancia a esto, pero por lo menos en mi corazón ha puesto esa carga y el de mi esposa, que es la de preparar al pueblo de Dios, grande o pequeño, para que estando listos podamos recibir esa bendición inefable que es ver su venida e irnos con Él. Todas estas preocupaciones que tenemos en nuestro día a día, de salud, de dinero, de trabajo, problemas familiares, aquellos que sueñan con la venida del Señor, en el fondo esperan que esa venida sea la que resuelva todas estas situaciones complicadas, estresantes, todas estas cosas que no nos dejan a veces andar en el Espíritu en forma continua. Queremos ver esa realidad de esa promesa, pero también es cierto que Satanás está trabajando fuertemente para que parte o gran parte o toda la iglesia se olvide de esa tremenda realidad. Por eso vamos a recordar lo que nos dice la palabra del Señor, pero enfocándonos hacia una visión mucho más profunda, que no es simplemente la de leer la palabra, sino de entender cuál es el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Eso se puede resumir en una pregunta. ¿Tú realmente estás listo para la venida del Señor? ¿Crees que si el Señor apareciera en este momento, te llevaría con Él? Vamos a ver qué nos dice la palabra, porque hay una respuesta allí, y es una respuesta que en vez de preocuparnos, nos va a dar consuelo, porque es en realidad una respuesta sencilla que quizás se nos ha pasado por alto por la misma sencillez que tiene el tema. Los que tengan su Biblia a la mano, por favor, busquen la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 en adelante. La parte final del capítulo 4 de Tesalonicenses nos habla del arrebatamiento, palabra que ustedes conocen perfectamente, pero el capítulo 5 nos da toda una exhortación alrededor de esa venida. Vamos a mirar entonces capítulo 4, versículo 15 de la primera de Tesalonicenses. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo,
descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a leer esta parte primero y hacer una consideración. Todos hemos oído mucho o poco sobre el arrebatamiento de la iglesia. Algunos tenemos claro el tema, otros no tanto. Algunos miran el arrebatamiento de la iglesia con miedo, con prevención, porque en el fondo consideran que no están listos, y desde ya les digo que esa es una postura errada desde todo punto de vista, porque el que nos hace estar listos no es nuestra vida, no son nuestros méritos, no es si no tenemos pecado, no es si nos estamos congregando. El que nos hace estar listos es el Señor Jesucristo, a pesar de nosotros mismos, pero con tal de que tengamos una fe que se traduce en confianza en nuestro Salvador y en que Él está haciendo la obra en forma continuada, y la perfeccionará hasta el día de su venida. Poniéndolo en palabras castizas, cada cristiano que realmente quiere estar presente en esas bodas del Cordero confía en que su Salvador está trabajando en él, a pesar de que dicho cristiano resbale y aún caiga y se vea imperfecto cuando se mira al espejo de la palabra. Pero a pesar de eso que ve, de esa cantidad de fallas que descubre en sí mismo, confía en el Señor y se mantiene firme con Él, sabiendo que Él es el que está produciendo la santidad en la vida de ese cristiano. Espero haber sido suficientemente claro. Entonces, Pablo exhorta a los tesalonicenses sobre un misterio que le reveló el Señor a Pablo en uno de esos múltiples momentos en que Pablo se conectaba de una manera muy especial con el Señor. Era un momento de revelación donde Dios le hablaba y le decía las cosas que era necesario que la iglesia conociera. Por eso ustedes ven que unas son las enseñanzas del Señor Jesucristo y otras las de Pablo. Eso ha sido usado por Satanás hoy en día, diciendo que Pablo no tiene nada que ver con Jesucristo, que las enseñanzas de Pablo son heréticas, son una herejía, y que por tanto se puede dejar de lado las epístolas de Pablo y todas las cosas que él enseñó. Inclusive, y diría yo, el máximo objetivo de Satanás es el arrebatamiento. Entonces hoy vemos a unos que empezaron en lo que se llama bien o mal el cristianismo evangélico, y con el tiempo, pasando el tiempo, se salieron de ese cristianismo evangélico, del evangelio completo, y terminaron en una secta o en una herejía o en una creencia que hace más enfoque en otras partes de la Biblia, pero que descarta lo de Pablo, diciendo que, como ya les dije, es un hereje y sus enseñanzas son erróneas. Se ha levantado una discusión increíblemente tremenda entre los que dicen que sí hay tribulación, otros que dicen que no, unos que dicen que sí hay arrebatamiento, otros que dicen que no, unos que dicen que hay arrebatamiento al principio, otros que dicen que en la mitad de la tribulación, otros que dicen que al final. La enseñanza es clara en la palabra de Dios, pero se necesita ser recibida con fe y con confianza, y sobre todo con revelación, para entender que la revelación del arrebatamiento es sencilla. Esto que está diciendo Pablo aquí. El Señor mismo, en el versículo 16, descenderá del cielo con aclamación, se refiere al Señor Jesucristo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí hay unos misterios que si nos ponemos a analizar nos llevaríamos no sé cuántas reuniones. Por eso voy a pasarlas rápidamente. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
El primer gran milagro del arrebatamiento se llama resurrección de los muertos en Cristo. Las tumbas se abren y los que han creído en Jesucristo durante estos 2000 años y los que han creído por la fe antes de Jesucristo en lo que Dios decía, Abraham, Moisés, todos ellos, también se levantan en un concierto de santos que empiezan a subir al cielo en una forma instantánea, pero majestuosa. Yo espero que tu corazón esté tan sensible que sientas en este momento por lo menos un escalofrío, imaginándote lo que será ese momento maravilloso, donde quizás de pronto tú veas por ahí subiendo a tu lado a un Moisés o a un Abraham o a un Elías o a un Pablo, yo no sé, pero también podrás ver a algún familiar tuyo que haya creído en el Señor, por el que tú trabajaste y oraste arduamente. Se levantará primero y después, dice en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos y los que habremos quedado hasta ese momento vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, de la tierra a las nubes, en un instante, para el encuentro con el Señor en el aire. Miren, ahí está el punto clave de este pasaje. El encuentro es con el Señor en el aire, no es en la tierra. No es el arrebatamiento que está descrito en Mateo 24, cuando el Señor dice que junta a los escogidos a la izquierda y a la derecha a los escogidos y a la izquierda a los que no son, porque esos están en la tierra. Esto es diferente, hay que poder entender todas y cada una de las palabras que están en cada versículo para comprender la revelación completa. Y así estaremos siempre con el Señor, porque ¿qué es lo que pasa a partir de allí? Estos santos suben al cielo y se quedan en el cielo porque abajo en la tierra empieza la tribulación. Y ustedes recordarán que en esos 7 años, mientras la tribulación se desgrana en la tierra, en el cielo están las bodas del Cordero, está el tribunal de Cristo y está la preparación para la venida de la esposa con el esposo. Por eso dice en el versículo 18, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Miren, tan sencillo. Si tú estás viendo con revelación esto, este versículo 18 te va a abrir todavía más los ojos. Te va a decir, esta palabra se la dio el Señor a Pablo para que durante 2000 y más años, cada cristiano que la cree con confianza tenga este aliento, sabiendo que no tiene que pasar por la tribulación. No está puesto para ira. El aliento es esperanza, es un soñar despierto en una promesa que se va a cumplir. Entonces aquí cabe la pregunta, bueno, sí Señor, perfecto, acepto eso por fe y sé que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Pero si viene por su iglesia, viene por toda. Es allí donde entra el resto de la palabra del Señor y vamos a tener que entender que solamente una parte de la iglesia profesante, es decir, de los que dicen que son de Cristo, que son cristianos, profesar es eso, en realidad solamente una parte se va a ir arrebatada, la otra parte de la iglesia se va a quedar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo ciertos requisitos. Y aquí entonces yo voy a hacer una explicación antes de leer la palabra, porque muchos con la sola palabra se pueden aterrar. Vamos a entender lo siguiente. Estuve leyendo en estos días algo que me tocó profundamente y que va a servir para entender muchos aspectos. En primer lugar, este autor decía que había 4 estadios del cristianismo, 4 fases. Tenemos que entender que el cristianismo no es una religión, sino una relación personal con el Señor. Entonces el objetivo de Dios es que lleguemos a esa relación personal.
Ahí es donde está el punto álgido de todo esto. Si logramos desarrollar esa relación con Dios y con el Señor Jesucristo, estaremos en el punto adecuado. No es si cumplimos X o Y puntos, es si estamos teniendo un encuentro personal con el Señor. Entonces, los 4 estadios son, primero, la relación o el cristianismo corriente. Se refiere a aquel individuo que es evangelizado, al cual le predican, el cual es invitado a una iglesia y de pronto lo invitan a que reciba al Señor, bien sea que esté en su casa reunido con un cristiano, el cristiano lo invita a hacer una oración, o en una congregación y el pastor lo hace pasar adelante, o de alguna otra manera. Este inicia una nueva etapa en su vida. En esto quiero ser claro. Aquellos que dicen que reciben a Cristo y no inician nueva etapa en su vida, no los podemos considerar verdaderos cristianos. El cristiano es alguien que ha sido tocado por su Creador y por tanto algo debe haber pasado en esa vida. Lo que ocurre es que como un bebé recién nacido puede seguir manifestando muchas facetas de inmadurez, de inadecuación. No camina, no habla, no come solo. Por tanto, tiene que ser alimentado. Este es el cristianismo que yo llamo corriente, la primera fase, la primera etapa, el primer estadio. En el cristianismo corriente todos nos parecemos. Todos vamos a la iglesia el domingo, oímos una predicación, tan bonita la palabra, sentimos algunas cosas en el interior, pero regresamos a nuestra vida corriente a hacer una vida muy corriente, muy profana, muy mundana. Quizás nuestra forma de hablar no ha cambiado, quizás decimos muchísimas groserías, contamos chistes verdes y el domingo siguiente volvemos a reunirnos en la iglesia, volvemos a abrir la Biblia y estamos en ese ir y venir entre el mundo y la iglesia. Pasado un tiempo, que no debiera ser mucho para la mayoría de los cristianos, no le podemos poner una duración estándar. Este cristiano se aburre de estar haciendo algo que no tiene sentido para él, le deja un vacío y un remordimiento. Vivir una vida mundana no lo llena, pero cuando va a la iglesia siente algo. Entonces empieza a comparar. Mundano no me sirve, espiritual siento algo. Entonces, conclusión, yo quiero algo más. Empieza la segunda faceta, que es la que yo llamo especial, el segundo estadio. En esta faceta, el cristiano ya no tiene que ser puyado continuamente por el pastor para que lea su Biblia. No es que ya se volvió un estudiante magnífico, especial, pero ya de vez en cuando abre la Biblia, de vez en cuando ora, ya va con más disposición a su congregación, recibe más la palabra de Dios, es tocado más fuertemente, ya empieza a sentir algunas cosas, algunos cosquilleos interiores, algún calor interior cuando se empieza a encontrar con el Señor, pero todavía tiene muchas cosas mundanas, todavía no las ha abandonado, todavía es muy egoísta, todavía no sirve a Dios, todavía ve a sus hermanos y le parecen algunos de ellos canzones, molestos. Algunas predicaciones no le gustan porque el estilo no le cuadra. En vez de mirar la palabra, mira la forma. Tenemos entonces hasta ahí, primero el corriente y segundo el especial, la relación especial con Dios. Ya se está volviendo especial, pero todavía es muy mundana. Por eso, este cristiano vuelve y entra en crisis. Esta crisis es lo que solemos llamar desiertos. Y este cristiano que ya sabe que la Biblia sirve, que la oración sirve, que buscar a Dios sirve, entonces en el fondo de su corazón algo le está diciendo, búscame, búscame más, búscame más. Y aquí es donde se produce un gran divorcio, porque la mayoría de creyentes se quedan en ese cristianismo especial.
no pasan al siguiente estadio, que es el que podemos llamar particular o individual, porque ahora sí empieza la relación uno, con Dios, con el Señor Jesucristo. Ahora sí, este cristiano quiere hablar con su Señor, quiere oírlo, quiere sentirlo, quiere encontrarse con Él. Este cristiano particular o individual en su relación saca tiempo para Dios de motu propio, o sea, quiere decir, ya no es empujado, ya no es obligado, ahora de su necesidad profunda, de su afecto, de su amor, busca encontrarse con Dios, busca sentir la presencia de su Dios. Y aquí en este cristianismo particular, ya tenemos entonces a los grandes santos, tipo Pablo, tipo Wesley, que ya recibieron revelación y entendimiento que los otros cristianos, como el especial y el corriente, no tienen. Entonces ya puede dar una enseñanza con profundidad y ser instrumento para tocar el corazón de otros, porque su relación con Dios va mejorando día con día. Mis hermanos, este es el objetivo de Dios para nosotros. Como se darán cuenta, cuando miremos la palabra, no es nada complicado. Lo único que Dios pide es que tú te acerques más y más a Él, porque Él te va a dar las herramientas y las circunstancias para que tú tengas este tipo de relación particular o individual. Pero ustedes me dirán, pero falta un cuarto estadio según lo que dijo al principio. Sí, señor. El cuarto estadio es el perfecto. Es la unión y la relación perfecta del creyente con la criatura. Con su creador, perdón. Del creyente con su creador. Y esa relación perfecta pues solamente la tendremos en el cielo. Y para allá vamos. Eso es lo que va a pasar después del arrebatamiento que estamos leyendo en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El propósito de Dios es que tú lo ames y que tú lo adores. Pero cuando hablamos de amor, entonces nuestra mente carnal y Satanás por otro lado nos está soplando, diríamos, las respuestas del examen. Amar a Dios es algo muy complicado. Usted no siente nada en su corazón por Dios. ¿Cómo va a decir que lo ama? ¿Cómo va a ser arrebatado si usted no ama a Dios? Claro, ahí está la trampa. Hermano, el amor a Dios principalmente es obediencia. No es un sentimiento que te ponga a temblar. Es obediencia y es búsqueda. Y para obedecer y para buscar se necesita que tú tomes la decisión. Tan sencillo. Entonces, amar es una decisión. Pero pastor, yo no entiendo, ¿cómo voy a sentir algo? Sí, eso va llegando con el tiempo. Tú decides iniciar la búsqueda de Dios, decides obedecer a Dios, lo que dice en su palabra, y vas a ver con el tiempo que tu corazón se llena de anhelo, ahora sí, de necesidad de estar junto a ese amado. Y entonces la adoración también adquiere el sentido verdadero, porque tú oías dentro de tu carne y la voz de Satanás diciéndote, adoración es lo más aburrido que hay porque es un grupo por allá tocando un poco de música, a veces no se entiende la letra, usted no siente nada y lo único que hace es levantar las manos y se cansa. Y eso es lo que viene antes de la palabra en un culto. No. La verdadera adoración es enfocarse en Dios. Enfocarse en Dios. Es decir, si en este momento tú solamente oyes lo que yo te estoy diciendo y logras apartar cualquier otra cosa, otra voz, otros ruidos, otras preocupaciones, otros pensamientos, y estás enfocado en cómo buscar a Dios, estás empezando a adorarlo. Porque tu ser está buscando el principio de la vida eterna.
que es encontrarse con Dios. Cuando tú te enfocas en Dios, y te voy a dar más adelante otra herramienta que te va a ayudar mucho para que la adoración no sea ese martirio. Es que, pastor, yo empiezo a leer la palabra y a los 5 minutos estoy pensando otras cosas mientras estoy leyendo. Yo empiezo a orar y a los 2 minutos estoy pensando otra cosa y ya no me acuerdo de qué es lo que le iba a pedir a Dios. Y mucho más con la adoración, me pasa lo mismo. A menos que la música sea muy bonita y me toque de pronto una melodía, la otra ya no siento nada. Hermano, mira, cuando tú te enfocas en Dios, cada vez más, después de hacer el ejercicio, después de acostumbrarte, empiezas a apreciar a Dios, porque empiezas a darte cuenta de todo lo que Dios te da. Él te da el alimento, te da el vestido, te da la salud, te da el hogar, te da la familia, te da la vista, te da el hablar, el oír. Tantas cosas que pueden ser en un momento de enfoque en Dios motivo de gratitud. Señor, gracias. Yo no había caído en cuenta de esta bendición tan oculta, pero tan grande. Hoy te doy gracias, Señor, por esto que me estás dando. No lo había entendido. Perdóname, Señor. Ahí, hermano, estás adorando a Dios. Estás empezando a apreciar su belleza porque estás descubriendo al Dios hermoso, al Dios amoroso, que empieza a bendecirte en todos los aspectos de tu vida. Resulta que tu vida cristiana corriente o incluso especial no veía ninguna bendición. Pero cuando te empiezas a meter con Dios, empiezas a ver cómo Dios, tú le dices, Señor, estoy preocupado por este aspecto de salud, ayúdame, Señor. Y al día siguiente, ese aspecto que te estaba persiguiendo ya desapareció. Tú puedes decir, Señor, oíste mi oración, gracias, Señor, gracias, gracias. Ya no tengo que andar pidiendo oración. Oigan bien, yo no estoy desautorizando la oración grupal, pero quiero aclarar, la oración grupal no puede suplantar la oración individual. Yo puedo pedir oración al pastor y a la iglesia siempre y cuando yo esté orando con Dios también. La oración grupal es una forma distinta de acercarse a Dios. La oración individual es la principal forma como Dios quiere que tú te acerques a Él, que tú lo conozcas. Entonces pide tú directamente y además pide ayuda al grupo, pero no dejes de pedir tú, porque eso es descargar muchas veces la responsabilidad. Ay, voy a pedirle a la iglesia que ore por mí porque es que yo me quedo dormido. No, hermano. Trabaja para el Señor. Vas a empezar a conocer a un Dios que es solo amor y que va a sorprenderte cuando te deje con la boca abierta por lo que te respondió esa pequeña oración que tú le hiciste. Porque Dios hace así. Entre más tú te acercas, más empieza a responder tus oraciones para darte a entender que Él sí está contigo, que sí te está oyendo, que sí te ama, que sí es tu Dios. Él quiere sorprenderte. Entonces va a mostrar muchas cosas. Bueno, hoy voy a terminar con un punto principal antes de tocar el capítulo 5 de la primera de Tesalonicenses que queda para mañana. Entonces quedamos. ¿En qué cristianismo estás tú? ¿Corriente? ¿Acabas de llegar a la iglesia? ¿No entiendes muchísimas cosas? ¿O llevas muchos años y tampoco las entiendes? ¿Pero quieres pasar a un cristianismo especial donde empieces a entender? De ti depende. ¿O estás en el cristianismo especial donde ya comprendes los puntos básicos de la doctrina, la importancia de congregarte, pero quieres pasar a una relación mucho más cercana con Dios, a una relación particular o individual? Entonces, entiende el enfoque de la adoración. Adoración es enfocarse en Dios, para que, concentrado en Él, puedas descubrir la belleza de sus obras. Pero ¿cómo hago, pastor? Es que, mire, muy bonito lo que usted me está diciendo, pero vuelvo y le repito, pastor, por favor entienda.
a los 5 minutos yo ya estoy perdido. Bueno, hermano, te entiendo. A mí me pasa a veces. Te voy a contar algo que te va a escandalizar quizás. En el orientalismo, llámese yoga o budismo, existen ciertos puntos para que el que está metido en ese camino crezca. Entonces ustedes van a decir, uy, el pastor ya se está metiendo con falsa doctrina y con herejía. Yo les voy a decir, no, entiendan. En el orientalismo y en el budismo existe una cosa que se llama mantra. El mantra es una palabra que ellos repiten para mantener la concentración y evitar que los pensamientos se desperdiguen. Pastor, me va a decir una herejía. No, hermano. Lo que te voy a decir es que Satanás copia todas las cosas de Dios. La palabra dice, el que invoque mi nombre no quedará avergonzado. Invocar el nombre del Señor es llamar a Dios con necesidad. Entonces, si tú estás necesitado de que tu pensamiento no te estorbe, tú puedes usar una palabra bíblica en forma repetida que te sirva para centrarte en las cosas de Dios, para mirar hacia arriba las cosas del cielo y no las de abajo, no las de la tierra. ¿Qué te parece esta palabra? Yahvé. Y si la quieres completar, Yahvé, mi Dios, mi Señor. O el Señor está aquí, Yahvé Shammah, uno de los nombres del Señor. ¿Recuerdan la predicación de los nombres del Señor? Bueno, para eso se pueden usar los nombres del Señor, para que nos sirva de enfoque en el Señor. Entonces, yo estoy particularmente distraído, tengo un problema que tengo que resolver, se lo quiero entregar al Señor, pero no logro concentrarme. Entonces empiezo, Yahvé, Yahvé, Yahvé Shammah, Yahvé Shammah. Yo 3 veces la he dicho y ya estoy sintiendo escalofríos. Es una palabra poderosa, porque estoy buscando a Dios en este momento. Y cuando estoy nombrando a Dios, estoy metiéndome dentro de la santidad de Dios y el Señor empieza a rodearme. Esto es lo que debes hacer para lograr una relación personal con Dios. Es lo que el Señor te está ofreciendo hoy para pasar de ese cristianismo vulgar y corriente. Y lo digo así, vulgar, porque es el cristianismo que existe en todas partes y es el cristianismo de los cristianos que se van a quedar porque se quedaron en una religión, a un cristianismo de relación particular o individual con Dios. El nombre de tu Señor, que es un ejemplo, tú puedes usar cualquier otra palabra bíblica que te enfoque en las cosas de Dios y te aparte de los pensamientos. Entonces, cuando ya estés enfocado, tú eres mi Señor, Padre, te pido, Señor, que oigas mi oración ahora. Esto es lo que necesito. Dame, Señor, espíritu de oración. Dame espíritu de adoración. Yahvé, mi Señor, óyeme, por favor, te lo suplico, con tu gracia y tu misericordia. Dame, Señor, la vida santa que tú pides en tu palabra. La santidad, Señor, que todavía no entiendo. No sé para qué sirve. Acláramela, Señor, revélamela. Esa puede ser tu oración, una oración de santidad y una oración muy sencilla. Yo les cuento, mis hermanos, que hay una crisis en el cristianismo. Hay una pelea entre los cristianos que quieren mantener las cosas en forma rutinaria, desapasionada y hasta fría, sosa, con otros cristianos que no se logran identificar claramente porque inmediatamente son criticados, que quieren mantener una relación personal con Dios. ¿Tú a cuál grupo quieres pertenecer? ¿La iglesia viva? ¿La iglesia personal del Señor Jesucristo? ¿La iglesia espiritual? ¿La iglesia que se va a ir con el Señor? ¿O la iglesia religiosa? Porque los cristianos también hacemos religiones
como si fuéramos de otras denominaciones, como si fuéramos de otros nombres. Ya no más, ya no más. Tenemos que sacudir ese corazón apocado y frío que el Señor mira y yo creo que se le escurre una lágrima. Porque dice, otra vez mi hijo amado está acercándose, repitiendo lo mismo que me ha dicho desde hace 3 años. O sintiendo lo mismo, no ha crecido. Eso me duele. O todo lo contrario, el Señor que dice, este es mi hijo amado. Este hijo ha entendido, este hijo se quiere acercar a mí, a mi corazón. Es un hijo que quiere sentir mi abrazo. Aquí te lo envío, hijo. Tómalo, siéntelo. Tu vida no va a ser igual. Vas a empezar a entender cosas que antes no comprendías. Vas a mirar con otros ojos. Vas a sentir cómo tu vida se enciende, se ilumina. Cómo tu vida ahora está abandonando finalmente las cosas de la tierra para buscarlas del cielo. Y cómo ahora sí, tu corazón, hijo mío, quiere estar conmigo por toda la eternidad. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, tú conoces los corazones. Tú conoces cuánto clamor hay en cada corazón. Hoy te pedimos, Señor, invocando tu nombre glorioso, poderoso, santo, tu nombre que en el Antiguo Testamento era innombrable, pero que ahora, Señor, a través del Señor Jesucristo, nos has mostrado como nombre poderoso, como el nombre por el cual quieres ser conocido, como el nombre de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, aquí están nuestros corazones, aquí está nuestro espíritu para ti. Señor, queremos irnos con tu Hijo cuando Él venga por la iglesia. Queremos estar en el arrebatamiento y por toda la eternidad unidos a ti. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y por el cielo que nos tienes prometido. Pero realmente lo que nos interesa es tu persona, Señor, tu corazón, tu presencia en nuestra vida. Así que hoy, Padre, tócanos, Señor, y levántanos con el fuego de tu Espíritu. Y glorifícate tú, Señor, en aquellos que te creen y que te buscan. Y transforma, Señor, una vida rutinaria en una vida fecunda, una vida con fruto, una vida de poder, Señor, y sobre todo una vida de búsqueda de ti. Padre, glorifícate en tu verdadera iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.